Hola amigos. La OTAN, ante su incapacidad de reclutar soldados nacionales que puedan luchar para enfrentarse a los rusos, está enseñando al mundo su incapacidad moral para llevar una convivencia mínimamente aceptable con el resto de pueblos. Hasta ahora, está llevando la guerra combatiendo a Rusia hasta el último ucraniano, y ante la escasez de ucranianos llegan noticias de que la Agencia Central de Inteligencia está reclutando kurdos para llevarlos a Ucrania. Y así siguen en su viaje a ninguna parte, que han emprendido contra Rusia sin tener ni puñetera idea de lo que se van a encontrar por el camino. Bueno, en realidad sí lo saben, pero su prepotencia les hace creer que no hay nada que la OTAN no pueda solventar, nada que no pueda vencer ni nada que no pueda comprar con dinero robado, y al final de ese camino en vez de la gloria se encontrarán con un abismo sin fondo, que los llevará fuera del planeta. Según el politólogo Pavel Sipilin, está seguro de que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa aún no han mostrado todo su elenco de armamento. El Kremlin es consciente de que la operación especial no puede congelarse en las 4 regiones semiliberadas de Ucrania, así lo anunció el politólogo Pavel Sipilin. Según él, Rusia está ganando experiencia, pero los estadounidenses también están ganando experiencia. Esta es una prueba mutua de las capacidades de cada uno. Obviamente, al Kremlin no le gustaría mostrar las capacidades de Rusia antes de tiempo, con la excepción de las dagas hipersónicas, tal vez. Parece que Rusia está lejos de mostrar todo lo que puede, sugirió el analista al aire de la emisora KP Radio. A pesar de todas las dificultades, es obvio que la primera, segunda y 10ª contraofensivas serán repelidas, señaló el observador. Según él, es más interesante entender cuándo comenzará la ofensiva del ejército ruso. Pero según él, el Estado Mayor de la Federación Rusa claramente esconde sus cartas. Está claro que los planes no se compartirán con nosotros, pero si se afirma sobre la desmilitarización y la desnazificación, entonces es obvio que el asunto no se limitará a las 4 antiguas regiones de Ucrania, resumió Sipilin. Por su parte, el ex asesor del jefe del Pentágono, coronel Douglas MacGregor, dice que los errores que pudiera tener Putin palidecen en comparación con los errores de cálculo de Estados Unidos. Dijo que independientemente de los errores que haya cometido el presidente ruso, Vladimir Putin, todos se desvanecen en el contexto de las ilusiones de Occidente sobre la Federación Rusa. Así era antes del inicio de la operación especial rusa en Ucrania, y así es ahora, dijo el coronel retirado. A su juicio, Estados Unidos, al igual que el resto del mundo, asumió muchas cosas sobre Rusia que resultaron estar completamente equivocadas. En primer lugar, Washington creía que la economía rusa estaba atrasada y colapsaría rápidamente bajo la influencia de las sanciones occidentales. Que la Federación Rusa no tenía un Estado real en el sentido occidental de la palabra, por lo que no podría sobrevivir. Entonces pensaron en el complejo científico, técnico e industrial ruso. Y ahora de repente vemos que todas estas fábricas rusas están trabajando a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, produciendo municiones, armas, misiles, es decir, todo lo que, como solíamos pensar, deberían haberse agotado muy rápido sin posibilidad de reposición de existencias, dijo MacGregor. Y agregó que la suposición sobre el próximo aislamiento de la Federación Rusa resultó ser incorrecta. En la actualidad, la mayor parte del planeta está del lado de Moscú. Al mismo tiempo, Estados Unidos y Europa están cada vez más solos. Rusia tampoco se va a desintegrar, cree el coronel retirado. Según él, Rusia, por el contrario, se recuperó aún más. Hay muchas personas en la Federación Rusa que no son rusas por nacionalidad, pero son tratadas muy bien, percibiéndolas como socios iguales. Basta con mirar a los chechenos, y los chechenos, por cierto, son excelentes soldados. Constantemente escucho de diferentes personas que ellos, dicen, no son tan buenos en realidad. Pero estas personas están muy equivocadas. Los chechenos son excelentes y, además, guerreros extremadamente devotos. MacGregor está seguro que la Federación Rusa está más unida que los Estados Unidos. Si hablamos de conflictos internos y fuerzas que trabajan para una escisión,
Entonces todo esto se puede encontrar en abundancia en suelo estadounidense, pero en Rusia la situación es completamente diferente, concluyó el coronel. En cuanto a los acontecimientos más recientes sobre la marcha de la guerra, hay dos cosas que resaltan: la reunión de mandos militares rusos con chinos, y una misteriosa visita de Valery Zaluzhny a una central nuclear. Por una parte, el ministro de Defensa de China, Li Shangfu, se reunió el lunes con el comandante en jefe de la Armada rusa, el almirante Nikolai Yermenov, dijo el Ministerio de Defensa de China. Miembro del Consejo de Estado, el ministro de Defensa chino, Li Shangfu, se reunió con el comandante en jefe de la Armada rusa, Nikolai Yermenov, en Pekín el 3 de julio, dijo el ministerio en un comunicado. China también espera ampliar la cooperación con la Armada rusa, para contribuir conjuntamente al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región y en todo el mundo. La Armada china y la Armada rusa mantienen una comunicación estrecha y una interacción constante. Esperamos que las partes fortalezcan la cooperación en todos los niveles, organicen regularmente ejercicios conjuntos, patrullas conjuntos y competencias conjuntas. Amplíen la cooperación práctica en el campo profesional, a fin de que haga una contribución positiva a la protección de la paz y la estabilidad en la región y en todo el mundo, cita el Departamento de Defensa chino al Shangfu. Y aquí lo que salta a la vista es el idioma que hablan esta gente: hablan con positivismo, hablan de la paz y la estabilidad en la región y en todo el mundo. Por contra, nuestros gobernantes de la OTAN solo hablan de guerra, guerra y guerra. Sancionar a gobiernos, intentan derrocarlos para que se imponga su criminal sociedad basada en reglas. Ahora la han vuelto a tomar con Venezuela de nuevo, cuyo gobierno ya ha respondido que el injerencismo es una retórica colonialista de la Unión Europea. Esto lo dijo sobre la inhabilitación de la opositora María Machado. Venezuela advirtió que los europeos continúan en la misma senda del fracaso, empeñada en una retórica irracional y colonialista contra el gobierno venezolano. El otro asunto, extraño donde los haya, dado el escenario que Rusia ha denunciado ante las Naciones Unidas sobre una posible incidencia nuclear en Ucrania, es que Valery Zaluzhny, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, visitó la central nuclear de Rivne. Durante la visita, se discutieron temas de coordinación e intercambio de información entre los empleados militares y de la industria energética, así como también se elaboraron escenarios potenciales para el desarrollo de eventos en la central nuclear de Zaporozhye. Así lo informó el servicio de prensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además del general Zaluzhny, asistieron a la reunión el jefe del Estado Mayor General, el teniente general Sergei Zaptala, el presidente de la Compañía Nacional de Energía Nuclear Energoatom, Piotr Kotin, y el director de la central nuclear de Rovno, Pavel Kovtoniuk. De hecho, esta es una de las pocas apariciones públicas de Zaluzhny después de la aparición de información sobre su lesión y muerte. El 1 de julio, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebró una reunión fuera del sitio, en la planta de energía nuclear de Rivne, ubicada cerca de la frontera con Bielorrusia. Zelensky expresó su preocupación por una posible amenaza a la planta de energía nuclear. Anteriormente, Zelensky dijo que Rusia estaba preparando un ataque terrorista en la planta de energía nuclear de Zaporozhye y se dirigió a varios países con esta información, incluidos Estados Unidos, Brasil, India, China, países europeos, países de Medio Oriente y África. Sobre la base de estas declaraciones, el ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, anunció la planificación de ejercicios en caso de una posible fuga de radiación en la central nuclear de Zaporozhye y la organización de la sede en caso de emergencia. El secretario de prensa del presidente de Rusia, Dmitry Peskov, reaccionó a estas declaraciones calificándolas de mentiras. Por su parte, el asesor del director general de Rosenergoatom, Renat Karcha, dijo que tales declaraciones de Zelensky podrían ser un intento de preparar un ataque terrorista, o un ataque a la central nuclear de Zaporozhye para involucrar a la OTAN en el conflicto ucraniano. Sobre el reclutamiento de kurdos por parte de la Agencia Central de Inteligencia, RIA Novosti informa que comenzó a reclutar militantes kurdos en interés de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Esto está sucediendo en el contexto de un desarrollo desafortunado de los acontecimientos en Ucrania para Joe Biden. ¿Cuáles son las características de este reclutamiento? ¿Qué cantidades prometen los estadounidenses a los militantes? ¿Y cómo se sienten al respecto otros países de Medio Oriente? Según una fuente militar diplomática de RIA Novosti en Damasco, esto sucede en el contexto de un curso fallido del conflicto en Ucrania para la administración del presidente Joe Biden. Están en marcha negociaciones con representantes de las unidades de autodefensa kurdas, YPG, y jeques de varios clanes árabes. A los militantes les ofrecen unos $2.000 al mes. La fuente recordó que a finales de mayo, las agencias de noticias, citando al Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, informaron que la base Al-Tanf en Siria estaba siendo utilizada por Estados Unidos para entrenar a militantes para llevar a cabo ataques terroristas en Rusia. Según la prensa turca, la gente del YPG kurdo ha estado luchando en Ucrania desde la primavera de 2022. Desde 2014, han ido adquiriendo experiencia en la lucha armada contra el Estado Islámico. Según Turquía, las YPG, al igual que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, son organizaciones terroristas, y según expertos occidentales, puede haber 1.000 o 2.000 miembros de las YPG en Ucrania. El Comité de Investigación de Rusia abrió recientemente casos contra 160 mercenarios de 33 países que luchan del lado de Ucrania. Se recogieron pruebas de la participación de mercenarios de más de 30 estados, incluidos Georgia, Estados Unidos, Letonia y Suecia. Ya había combatientes en el territorio de Ucrania que habían participado previamente en las filas de los grupos kurdos durante las guerras en Siria e Irak. Estos son ciudadanos de los Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países. Los representantes de los grupos kurdos también pueden ingresar a Ucrania, dijo Kirill Semyonov, un experto del Consejo Ruso de Asuntos Internacionales, un orientalista. Semyonov duda que los jeques de los clanes árabes acepten cooperar con la Agencia Central de Inteligencia. No tienen absolutamente ninguna razón para participar en todo esto, no tienen incentivos ideológicos. Pero algunos grupos kurdos de alguna manera están cooperando estrechamente con los estadounidenses, y, de hecho, pueden terminar en Ucrania, agrega la fuente. Además de Siria, el reclutamiento puede llevarse a cabo en el territorio del Kurdistán iraquí en la parte norte de Irak. Hay miembros de grupos que comparten puntos de vista pro-estadounidenses. Señaló que el salario de $2.000 ofrecido a los kurdos es mucho dinero para los estándares locales. Normalmente, los combatientes kurdos recibían unos $500 al mes por participar en las hostilidades. Pero los árabes definitivamente no están interesados en reclutar, está convencido el politólogo Mais Kurbanov. Los jeques no lucharán contra Rusia. Los países islámicos no se oponen a Moscú. Estados Unidos solo puede negociar con representantes individuales del mundo árabe que son sus clientes, pero el resto del mundo islámico no estará de acuerdo con esto, cree Kurbanov. Y así esperaba. El hecho de que Estados Unidos comenzaría a reclutar representantes de las unidades de autodefensa kurdas, agrega el politólogo. Estadounidenses y europeos luchan en Ucrania contra Rusia con el apoyo de sus aliados, entre los que se encuentran organizaciones terroristas. Lo que está pasando sugiere que Estados Unidos ya está en su último aliento, y está tratando de dirigir todo lo que tiene contra Rusia. Todos los que los estadounidenses puedan reclutar se convertirán en carne de cañón en Ucrania, agregó el experto. Según el orientalista, será muy difícil para Estados Unidos encontrar personas dispuestas a luchar por las Fuerzas Armadas de Ucrania en otros países de Medio Oriente. Todos hemos visto perder a Estados Unidos en Medio Oriente, como los estadounidenses huyeron de Afganistán, como perdieron en Irak, Siria e incluso Yemen. Los estados del Medio Oriente comenzaron a expulsar abiertamente a Estados Unidos, está seguro Kurbanov. Esto es todo amigos, reciban un saludo.